Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro episodio 140 de esta tercera temporada de Conectando Puntos y que como cada semana compartiendo cámaras y micrófonos con mi querido Juan José Toral. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido a esta emisión. Hola Claudio, buenos días. Muy bien, gracias. Mira, aquí nos tuvimos que ausentar ambos por cuestiones de trabajo, pero pues la verdad es que como siempre, está picante el asunto en los temas políticos y en estas pre campañas, amigo. Buenos días y buenos días a todos los que nos acompañan. Así es, mi querido Juanjo. Pues a todas luces violando la ley por todos lados, tanto el frente como Morena, con precampañas que no deben de ser precampañas, pero que ya están todos abiertamente, con una falta de autoridad moral cualquiera, nadie se puede aventar el tiro de quejarse por estar haciendo esto. Esta semana un par de reveses del Tribunal Electoral, interesantes, pero que López Obrador toma a favor, ¿no? Que, pues como si fuera algo bueno y que seguramente hay que mencionar y analizar, Juan José, porque con esta es ya la tercera semana en el que no ha faltado un solo día en que López Obrador no le dedique por lo menos la mitad de la mañanera a tratar de descalificar y atacar a Xóchitl Gálvez. Sí, Cual si fuera ya la candidata, y creo que ahí ahondaremos, si te parece, en este asunto de, pues si es o no es, por qué le está dando tanta importancia a López Obrador, y hay versiones de todos colores que hay que platicar, pero cómo incluso las corcholatas se están desinflando completamente o desdibujando, porque el desinflado es el término con el que están tratando de atacar a Xochitl. Entonces, vamos a desdibujado porque yo no los he visto en el mapa, Jonjo, salvo para un par de ataques, como por ejemplo el hecho de que Claudia Sheinbaum llega al aeropuerto y nadie, absolutamente nadie le hace caso. Pero pues hay que comentar porque veo cosas que hay que entender en comparativa, por ejemplo, con Xochitl, que me llama mucho la atención y que ahorita tú me dirás qué opinas al respecto. Pero es pues no sé si desajuste de la agenda de López Obrador para estarle dedicando tanto tiempo, ya es, en palabras tuyas, del enojo que le había causado que fuera Xochitl quien se hubiera crecido en tan poco tiempo, a la preocupación. Y pues sí. ya lo habíamos nosotros platicado así tal cual, pero de verdad, ya esto se está convirtiendo en una preocupación y creo que ahora sí se están gastando muchos recursos económicos en atacar y en generar un discurso que no está funcionando. Y lo vemos, por ejemplo, si no me equivoco, fue el día de ayer, viernes, en el que en una conferencia que está dando Xochitl, sacan de contexto un detalle que tiene que ver con los seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel del gobierno, lo cambian completamente, lo sacan y con eso empiezan a atacar, pero un aparato impresionante, ¿eh? Empezando por Epigmenio Ibarra y obviamente estos youtubers que son ahora voceros no oficiales, pero oficialistas del régimen, con un ataque de una descalificación que es absurda, Juan José, completamente absurda. Y ahorita comentamos al respecto, pero bueno, para ir marcando los temas que tocaremos hoy. Mientras el país se sigue cayendo a pedazos en cuestiones de inseguridad, hay ataques, hay irrupciones del crimen organizado, hay amenazas, hay sucesos violentos en carreteras, en ciudades, en la Ciudad de México, cosas que no habíamos visto antes, ahora se están atacando, pero eso no importa, ¿no? Lo importante es descalificar y sacar de contexto cosas que tienen que ver con la persona que está llamando más la atención del frente, pero que no es candidata, no es ni siquiera precandidata, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, van cobrando fuerza, eh, pues por lo pronto Enrique de la Madrid sí va cobrando fuerza. Sí. Creo que habrá que mencionar un poquito.
el par de ridículos que ha estado haciendo de manera continua también ya por semana Santiago Krill, cumpliendo una cuota que pues no le está ayudando nada. Y ahí sí, perdón, pero me pongo completamente del lado del presidente con pues con las cosas como las explicó, porque las explicó con toda la claridad y con todos los puntos en las i de lo que estaba diciendo Santiago Krill, que sí se la mamó completamente, pero el presidente creo que contestó de la mejor manera como debía de ser, ¿no? En las pocas veces que tienen. Pero pues tenemos desde la semana pasada una inauguración de un tren que no está funcionando, este, un aviso de un tren que tampoco está funcionando, aquí que va de México a Toluca, eh, y bueno, una cantidad de cosas que van a resultar este, curiosas. Y finalmente, amigo, ayer tuvimos la presencia en la mañanera de la presidenta de las hoy ya abuelas buscadoras, ¿no? Empezó un movimiento por madres buscadoras de estos desaparecidos en la dictadura argentina desde la década de los 70. Hoy ya son abuelas, y vino a México y también en un discurso, Juan José, que creo que vale la pena mencionar porque le echó en cara al presidente, porque a mí me parecía irónico que estuviera aquí cuando, bueno, en México hay un grupo de madres, buscadoras de hijos desaparecidos que están recibiendo amenazas, ataques y que no tienen el apoyo del gobierno, pero reciben a la señora de Argentina y me parecía contradictorio, pero la señora no se quedó callada y le dijo al observador que lo que está haciendo está mal. Y sin embargo, a pesar de este ataque y esta crítica que hace la señora, pues también lo ponen como diciendo que el observador es el, el paladín de, de la justicia para las madres buscadoras y los desaparecidos, porque México es el país más demócrata de toda América, ¿no? Y que el presidente es el presidente más demócrata, ¿no? Entonces, pero no hay que dejar de lado que el discurso que se publica, por supuesto, íntegro, le está diciendo al observador que lo que está haciendo está mal con respecto a las personas desaparecidas y el apoyo a las madres que lo están haciendo y que finalmente es lo de fondo. Pero pues empecemos con la carnita del chisme que tiene que ver con Xóchitl Gálvez, que en las propias palabras del presidente es mucha, porque la señora, a pesar de andar en bicicleta, es subida de peso. Y es eso el tipo y la calidad de los ataques que tiene nuestro querido presidente ante algo que le está haciendo temblar su cuarta transformación. Pues sí, Claudio, y como bien comentas, parecería que, que hay una xochilmanía. Y digo parecería porque el presidente y todo su aparato de gobierno se están encargando de atacarla. Y eso nos debería de preocupar como mexicanos, porque sí hay un sesgo de autoritarismo en eso. Imagínate, Claudio, que tú por algún motivo, causa o razón, como privado, aunque aquí cabe mencionar que Xochitl Gálvez es senadora, pero como privado estés haciéndole ruido al presidente y que el presidente, con todo el aparato de gobierno, en una mañanera, con lo que esto significa, apareces tú con los ingresos que has tenido y apareces tú y tus socios y apareces tú y tus proveedores y apareces tú con toda la información financiera que esto pudiera representar. Comienzo con esto porque ahí de entrada estás violando la Constitución y estás violando un montón de leyes, pero eso al presidente no le importa. Y como bien comentamos, cuando tenemos las reuniones de qué vamos a platicar, hay temas, considero yo como ciudadano, mucho más importantes de lo que debe ser importante es el presidente. Y el presidente, al día de hoy, todavía al día de ayer, sigue mencionando a Xochitl. Y aunque Xochitl ha impugnado esto, ha levantado actas, ya le prohibieron al presidente hablar de Xochitl, él dice que no va a dejar de hablar y abre una nueva sección, ¿no? Donde dice que no lo dice él.
El punto aquí, Claudio, es que tenemos que hablar de Xóchitl, porque Xóchitl sí vino a irrumpir el tablero político. Y como bien comentamos, Xóchitl ya pasó de ser algo que dé coraje a algo que empiece a preocupar. ¿Qué tanto estará en el día a día, en las noticias, Xóchitl Gálvez? Que bien dices tú, el presidente ha tratado de montar su agenda otra vez. No estamos hablando del Tren Maya, amigo. No estamos hablando de los tramos que ya va a abrir en Cancún. No estamos hablando de lo que el presidente nos acostumbraba a hablar. Y sobre eso, tú y yo decíamos si valía la pena, si no valía la pena, si los costos se elevaban, si no se elevaban, si estaba dañando la ecología local, etcétera, etcétera. Ya no. Automáticamente todo va en función de Xóchitl Gálvez. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Pues que Xóchitl Gálvez debe de tener algo y algo que sí le preocupa al presidente. Y yo quisiera saber tu opinión al respecto. Creo que lo que le preocupa al presidente realmente es que Xóchitl Gálvez, cuando la empezamos a conocer, dejando a un lado si nos cae bien o mal, es una persona genuina, es una persona con chispa. Y algo que es muy importante en cualquier terreno de la vida, pero más en lo político, sí tiene una historia de vida. O sea, realmente el personaje como tal y la persona sí están fusionados en un mismo ser, cosa que tú y yo platicábamos, y lo platicabas tú desde el aspecto de la semiótica. Yo decía, yo insisto en esta parte que a mí me la critican quien me conoce, de que yo no dudo que a lo mejor López Obrador sí sea honrado o sí sea lo que él comenta como persona. El personaje es otra cosa. El problema aquí es que Xóchitl Gálvez sí representa lo que López Obrador nos vendió, pero lo representa en lo que López Obrador no quiere, que es el aspiracionismo, el échale ganas, el que sí se puede desde abajo vender gelatinas y tener una empresa. Y en el diálogo de López Obrador, lo que nos vende siempre es romantizar la pobreza y que siempre debe de haber alguien que nos proteja y nos suministre los recursos para poder vivir o tal vez para poder subsistir. Entonces llega Xóchitl Gálvez y Xóchitl Gálvez me, 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 me llama mucho la atención el estilo tan desparpajado que tiene, porque hasta cuando se enoja se ríe. Y el problema que hay aquí, Claudio, es que en encuestas, Xóchitl Gálvez está representando a un sector de la población que por años está buscando voz en la sociedad y que tan ha conectado y ha hecho que se prenda eso, que por eso los políticos buscaban la igualdad o la equidad de género en las cámaras, en los puestos políticos, y por eso estamos llegando a que probablemente tengamos la primer mujer, que sea Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, de llegar las dos a la contienda, sería algo muy bueno, algo que creo yo en lo personal rompería paradigmas en las mujeres de México, porque entonces una niña ya podría aspirar a poder sentirse con la capacidad de poder ser presidenta. Dejando esto a un lado, Xóchitl Gálvez nos dice, hoy, ¿sabes qué? Pues sí, mi papá era mestizo, pero mi papá era indígena, pero mi mamá era mestiza o viceversa, y yo ya me estoy identificando como indígena. En este caso, no podemos minimizar eso. O sea, tú te puedes sentir como quieras porque vas madurando y te vas identificando conforme te vas conociendo. Pero también conocemos que llegó al gobierno de Fox, pues no porque fuera política ni porque nadie le ayudó. Fox llegó por cierto, hay que hablar de Fox, que hay que quitarle el Twitter, está demencial el amigo y es el peor enemigo de Xóchitl Gálvez. Pero bueno, Xóchitl llegó con esta concepción de hacer el gobierno como empresa
Él era un directivo de Coca-Cola, quiso imprimir ese estilo y nos vendió la idea de que él iba a contratar a headhunters para encontrar a los mejores mexicanos para encabezar el gabinete. Ahí fue donde llegó Xochitl Gálvez. Xochitl Gálvez ya nos cuenta su historia, que sale de su pueblo, de vender tamales, de vender gelatinas, de que llega a México con una aspiración en una gira, por ser brillante académicamente, la llevan a la UNAM y ve la Facultad de Ingeniería, le interesa, pero empieza ahí todo su historia. Cosa que cuando volteas a ver al presidente, amigo, el presidente ha estado siempre involucrado en la grilla y en la política. Y creo yo que de ahí nace ese encono psicológico que tiene el presidente para con Xochitl Gálvez. Ese que sí haya alguien que de lo más bajo posible y de la pobreza, de pelear el día a día, de sacrificarse. Yo quisiera pensar, esto es una teoría muy mía y entrando en el terreno del chisme, quisiera pensar que López Obrador quisiera haber tenido esa carrera de vida dentro de la política. Y eso es lo que hace que realmente, lejos de que vea un peligro con Xochitl, vea también ese encono de lo que él quería ser y no pudo ser, pero él se le olvida que ya es presidente. Él tiene, guardadas las proporciones, y saco otra vez a Fox al tema. Fox tuvo todo para pasar a la historia como el mejor presidente de México. ¿Por qué? Porque en ese momento estabas derrocando al gobierno, a una dictadura de 70 años, y tenías todo para explotar. No pudo quitarse quistes como la maestra el Bartés Gordillo, no pudo quitarse quistes como muchos del PRI, le dio miedo, no sé, Su pero esposa, el mismo, ¿mandé? su esposa fue Para la que, empezar, bueno, ¿no? eh, Probablemente no lo dejó. pero lo mismo pasó con López Obrador, amigo. O sea, él tuvo la Oh, oportunidad de ver, de reivindicar todo eso por lo que él luchaba, pero no pudo, no pudo. Su ego, por desgracia, amigo, siempre estuvo por delante. Y hay una frase que dicen que delante de la desgracia va el ego. Y por desgracia, en este caso, el presidente nunca pudo hacer a un lado el ego. Ojo, no me estoy metiendo con que no vea con los pobres, no me estoy bien metiendo con los programas, no me estoy metiendo por a lo mejor muchas cosas que sus mismos seguidores ven bien. El problema es que todo este gobierno giró en torno a él y eso mismo hace que, por desgracia, el movimiento esté en riesgo, que si él no queda o queda alguien que que no es. siga siendo afín a él y lo siga escuchando, ese gobierno pueda quedar atrás. Y eso sí, con esto termino este espacio, eso sí, le va a doler mucho que cuando él le cerró la puerta a Xochitl y la misma Xochitl dice, los mismos ciudadanos le abrieron esa puerta, qué duro va a ser que él abrió una puerta en la política y que Xochitl venga a cerrarla y a desaparecer lo que sería la cuarta T. Ese es el miedo que yo siento que tiene el Obrador, amigo. Sí, y fíjate que el problema es que em, en el miedo que le ha estado causando, pues obviamente no solo la está fortaleciendo, que eso es una cosa, Sí, claro. otra muy distinta es que él esté debilitándose, ¿no? Porque Ujú. la estrategia ha estado hacia tratar de atacar a Xochitl, a encontrarle asuntos de corrupción mal encontrados, ¿no? Todo empezó en esta semana cuando el presidente, primero en la mañanera, dice que Xochitl había ganado 1.400 millones de pesos en Sí, contratos. Por lo tanto, es corrupto. Es decir, está asociando el éxito de una empresa con la corrupción de manera automática, sin tener ninguna prueba. Luego, él mismo hace un tweet y dice, aquí está el tweet con la información que me hacen llegar, donde saca un Excel que está hecho, es decir, no es un documento oficial ni una sí, sí, auditoría sí. ni nada,
donde los contratos que están dirigidos al gobierno suman apenas 80 millones de pesos. Es decir, ¿qué diferencia hay de 1,400 a 80 millones? Y entonces las cuentas no dan. Otra vez el presidente solito queda mal porque dice, ahí están las pruebas y están ahí. Sin embargo, ahí hay un pequeño problema, ¿no? Donde este dicho de el pez por la propia boca muere, pues se hace presente y realidad con el mismo presidente porque dice el presidente es que es corrupta porque tiene contratos por 80 millones de pesos, o bueno, por 1,400, pero en realidad son 80. Sí, sí, sí. Eh, Y esto está sucediendo en los últimos 9 años, de los cuales el presidente no se da cuenta que 5 son en su gobierno. Por lo tanto, si Xóchitl, vamos a suponer, es decir, suponiendo sin conceder, que de verdad fuera por asunto de corrupción, ¿quién es el corrupto o quiénes son los corruptos? ¿No? Es decir, si Xóchitl es corrupta porque está recibiendo los contratos, también su gobierno lo es. ¿No? Es decir, y solito está diciendo todas las cosas. Cuando le dicen al presidente, oiga, ¿qué cree? Lo que usted está probando es que nada más hay 80 millones que son en una licitación puesta y que no hay ninguna corrupción y que está haciendo las cosas. Dice, ah, bueno, lo que pasa es que son 1,400 en contratos privados. Pues es que no nos podemos meter. ¿Cómo no nos vamos a poder meter? Y entonces acá lo está poniendo, pero resulta que todo es absolutamente transparente y está puesto y sí, sí son 1,400 millones de pesos, pero desde que se está fundando la empresa, es decir, es algo que está teniendo, digamos que, pues no son 9 años, ¿no? Son más o menos veintitantos. Es decir, Sí, es algo que está significando alrededor de unos, eh, digamos que 15 millones de pesos anuales, lo cual, perdón, pero no es tanto, ¿no? Mucho menos si tú lo comparas, por ejemplo, con los 70,000 millones de pesos que sí están comprobados, que están desviados hacia la familia del presidente, entre Filipa, entre Pío, pero entre José Ramón, entre Andrés Manuel, ¿no? Entre los hijos del presidente, entre todas las familias, y que esos sí, para que veas, no han tenido ninguna explicación y ninguna comprobación. Y entonces el presidente solito se dispara en el pie, escupe para arriba, se está metiendo en problemas, no tiene de dónde y entonces dice, bueno, pues entonces vamos a sacar. Y el miércoles recibe un revés que me parece bastante fuerte, donde el tribunal, ¿no? Que además es de este grupo amigo del presidente, ¿no? De Fuego Amigo le dice, oiga, usted no puede hablar en la mañanera, tiene que bajar varias mañaneras donde está hablando de ella, que los que ya tienen ahí en su canal, las tiene que bajar y quitar porque no pueden permanecer al aire. Y en el programa ya no puede volver a hablar ni de Xochitl ni del proceso electoral. sí, sí, sí. Y entonces, bueno, entonces, pero yo no voy a hablar, pero entonces voy a poner una sección que se llama, no lo digo yo para que no, pero lo está diciendo y lo está poniendo en el espacio, es decir, está destruyendo la sentencia que le está dando el tribunal. Sí, está violando la ley, definitivamente. Eso es un delito electoral, ¿no? Pues, lo está sacando. ¿Habrá quien le pueda decir? Pues la única que se le está poniendo al tiro ahorita es justamente Xochitl, que por cierto también perdió un fallo en esta semana porque ella Sí. ha acusado al presidente de violencia política en razón de géneros, creo que se dice correctamente, y le dijeron que no es cierto, que eso no había pasado, pero bueno, pues finalmente lo que ella está haciendo es denunciar, y si fallan a favor o en contra de lo que ella está pidiendo es otra cosa, pero está ejerciendo sus derechos, ¿no? Y, y entonces empiezan otra serie de ataques, ¿no? El último que no quiero con esto decir que cerramos el tema, pero el último en cuestión cronológica, es que el día de ayer en una conferencia, en una plática que está haciendo con Coparmex, ella pone como ejemplo que los seguros de gastos médicos de los funcionarios públicos de alto nivel están, pues obviamente pagados por el gobierno. Entonces decía, habría que hacer unos paquetes para bajar esto. Si yo, por ejemplo, yo, Ujú. Xochitl Gálvez, pago un seguro de gastos médicos en paquete que tiene que ver con su familia, ¿no? Y que abarca varias cosas, en 130,000 pesos. Sí. Entonces, si yo considero eso que es lo más alto y lo más top, y hacemos un paquete, eso se podría pagar de 70,000 pesos
para los funcionarios, o sea, de bajarlo a 70,000 pesos como un ejemplo, y que un porcentaje de eso lo paguen los mismos funcionarios para que no salga del erario. Bueno, este tema que ella está poniendo como un ejemplo de en alto nivel, inmediatamente lo ponen los youtubers y los voceros y por supuesto Jesús Ramírez Cuevas como un punto, porque entonces ella está diciendo, más bien, están diciendo que ella dijo que ahora Ujú, el pueblo tiene que pagar su propio seguro. El ISSSTE y el exacto. IMSS lo tiene que pagar y que tendrían que pagar 70,000 pesos mensuales, ¿no? De seguro social. Que por supuesto no dijo eso, está sacado fuera de contexto y además está disparado. Creo que Jesús Ramírez Cuevas incluso está empezando a notar una desesperación porque el discurso que está sacando está siendo completamente Es- irracional. y aparte estéril. Estéril completamente, porque primero está tomando estos discursos en una plataforma que la gente ya no está viendo, y menos el pueblo al que le está diciendo, porque lo que quieren hacer es asustar al pueblo, porque con esto empiezan a sacar una cantidad de imágenes de viejitos ancianos campesinos que además están enfermos y que entonces salen todos arrugaditos, agachados, torciditos, que parece calidad de indigente, así a ese grado, y además ponen la foto en blanco y negro, y te Sí. están diciendo, Xochitl quiere que esta persona se ponga a trabajar, porque dijo, y que pague 70,000 pesos por el seguro. Dios, la gente a la que le están mandando ese mensaje es la gente que sí piensa, que sí razona y que sí está entendiendo esto. Y lo que te voy a decir es algo que no lo estoy diciendo yo y no es algo que no sea fácil de comprobar. Cuando tú haces un tweet, estoy hablando particularmente de Twitter porque todo esto se está manejando en Twitter. Sí, sí, sí. Cuando tú lanzas un tweet y empieza a tener ya sea viralidad, es decir, que sin que haga un pago nadie para que se haga popular, sino que de manera natural se hace popular porque la gente lo ve, lo retuitea, le pone like o lo comenta, se empieza a esparcir, digamos, por la red. Y se puede esparcir porque yo pago para que se esparza, para que lo pueda mandar. O sea, son las dos maneras. Sí, sí, sí. Y cuando la gente lo ve, pues le hace clic para verlo, lo lee, y ya sea que lo deseche o interactúe por algo, todo ese tipo de cuestiones se ve em, reflejado en una estadística de funcionamiento en el mismo Twitter y tú lo puedes consultar, o sea, no necesitas tener absolutamente nada más, le haces clic a un botoncito y te dice, esto ha tenido un crecimiento orgánico, está pagado, el 80% son bots, el 90% son no sé qué, entonces tú puedes ir viendo todo si es favorable o en contra incluso, ¿no? Pues resulta que todo el aparato de Jesús Ramírez Cuevas, con todos sus youtubers, ¿no? Empezando, por ejemplo, por Naredo, por Vicente Serrano, el Chapucero, eh, todos, ¿no? Estos que ya hemos hablado un montón de veces. Cuando tú ves el comportamiento que te está diciendo Twitter, resulta que ahora sí el 85% son de personas que los están atacando y descalificando y diciéndoles que no está funcionando, o sea, que lo están contradiciendo. El 10% de quienes apoyan lo que dicen el grupo de Jesús Ramírez Cuevas son bots y solo el 5% es gente que sí está, pues que son entre ellos mismos que se están, pues aplaudiendo y tratando de sacar. Es decir, su estrategia de comunicación por redes sociales ya se cayó, ¿no? Y no está llegando a la gente a la que ellos le quieren llegar, que es a la gente que no tiene preparación, que es el pueblo, los que están contentos con la beca y a los que podrían pensar que van a asustar con estos mensajes de que Xochitl es una fascista hitleriana, que además ahora están diciendo que es trotskista, que pues es Sí. contra de lo que están promoviendo, pero bueno, eh, y etcétera, y que los va a arruinar y que los va a poner la bota en la cabeza para aplastarlos. Y no les está funcionando. Entonces, yo noto ahora una desesperación porque
Antes pensaban lo que iban a hacer con una estrategia, manejaban la agenda y les iba funcionando. Como se les está saliendo de las manos, entonces ahora hay una estrategia de otro grupo un poquito más pensante diciendo, el presidente es un genio. Y entonces él es el que está inflando a Xochitl porque después la va a desinflar, ¿no? O sea, él es el que la está promoviendo y la está inflando porque él tiene su estrategia, él sabe por qué, pero no les voy a decir cuál es, ¿no? Es decir, pues claro, ¿no? Las patadas de ahogado tienen que ver hacia dónde van para ver qué es lo que funciona. Claro, Pero hay que tener una cosa clarísima. Estamos en un proceso de selección de firmas para ver quién pudiera tener la posibilidad de encabezar un proyecto de candidatura para el Frente Amplio. Es decir, no podemos hablar de nada. Y sin embargo, tanto López Obrador como todo su aparato de comunicación de youtubers ya están dando por hecho que es la presidenta. O sea, es decir, quienes ya se dieron por vencidos y están derrotados, ¿no? Ahora sí, atacaron durante mucho tiempo a una oposición supuestamente moralmente derrotada, y quienes hoy ya moralmente están derrotados y ya se están dando por vencidos son ellos. Y entonces empiezan a dar ataques de estos que popularmente dicen los dichos, son patadas de ahogado, ¿no? no, no digas eso, amigo, se te van a venir encima los que creen que nosotros en el programa hacemos todo para promocionar a la alianza opositoria, o sea, Yo tengo que estar batallando todos los días con Naredo y Guillermo Hernández que se me pasan diciendo mil babosadas en contra de ti y de mí y de descalificar el programa. Pero la realidad es que además a ellos sí les pagan por estar diciendo estas cosas y sus tweets, perdón, son semánticamente incorrectos, ¿no? Es decir, están llenos de sofismas y de silogismos que son mentiras completas, pero completas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esta desesperación y este miedo puede terminar en ataques violentos físicos en contra no solo de Xochitl Gálvez, que digamos que es la más vulnerable en esta parte, sino de la gente que lo está apoyando, ¿no? Y eso es algo que sí puede funcionar en la estrategia de la 4T, que seguramente es, digamos que un recurso que está buscando, y el presidente se va a escudar en, sí, sí hay ataques, pero es que es el pueblo el que lo está diciendo, lo está sacando, y no lo digo yo porque así está abanderando su nueva sección, ¿no? Y aquí me quedo, Jojo, y te paso antes de comentar porque quiero hacer este asunto de Sheinbaum, Xochitl, que tú estás poniendo que pareciera pudiera ser el combate final, sí. pero ahorita yo me espero a ese en un ratito. Mira, dos comentarios adicionales solamente, Claudio. El primero, cuando tú hablas de los números que presentó el presidente de los ingresos de las empresas de Xochitl Gálvez, este, ahí denota una absoluta ignorancia, porque quien por alguna cuestión se ha dedicado a ser empresario, y esto sí, sí me gustaría comentarlo, porque la mayoría de las personas creemos que lo que tú facturas, el ingreso total o lo que se ve reflejado ahí es para ti. Ujú, Pero básicamente, cuando tú presentas una factura, detrás de eso, cuando es una factura correcta, es un trabajo legal, hay detrás de eso muchísimos gastos, que es pago a proveedores, nóminas, impuestos, y a quien le va muy bien y puede llegar a ganar, no sé, 30, 40% de lo que factura, pues es alguien muy brillante, pero normalmente sabemos tú y yo que de cada factura tú le ganas un 15, 20%. Entonces, cuando tú muestras que Xochitl Gálvez gana eso, pues está mintiendo el presidente. O sea, a eso hay que restarle. Y tan se quedan sin argumentos que, que si López Obrador fuera un poco más inteligente, empezaría yo por exponer que no ha pagado los impuestos. Fue así como agarraron a Al Capone, ¿no? Por no pagar impuestos. ujú, Entonces, si tú quieres atacar a alguien, tiene que ser de veras de manera sólida. Y ahí es donde yo veo la fortaleza de Xochitl, porque Xochitl, aparte de lo que ya comenté,
no desaprovecha ninguna carta enviada por el presidente, todas tienen contestación. Ahora, pasando al punto que tú dices, yo no sé, y sería cuestión de que nos compartieras lo que sabes con respecto a publicidad, pero yo entiendo que muchos artistas no les importa si hablan bien o mal de ellos, el chiste es que hablen de ellos. Aquí el punto es que Xochitl ya, ya rebasó al presidente. Hablan bien o mal de ella, pero las redes sociales están inundadas de hablar de ella. Y cuando tú metes a todo el aparato político a hablar mal de ella, creo yo que le estás haciendo publicidad. Mucha gente empieza a conocer a Xochitl Gálvez o por lo que dijo o por lo que no dijo. El punto es que Xochitl Gálvez sí ya empieza a ser reconocida en toda la República, que eso es algo que según las corcholatas empezaron sus asambleas en defensa de la Cuarta Transformación a hacer que ese fue otro golpe. Ellos ya también, por instrucciones del Tribunal Electoral, ya no pueden hacer reuniones masivas, tienen que ser en privado para dar a conocer sus ideas y en este caso, se supone que las corcholatas, por eso, o por eso, voy a poner, si te voy a dar ya el entre con Claudio Sheinbaum. Por eso Claudio Sheinbaum ponen desde Mérida hasta Tijuana es Claudia. Eso cuesta, y eso cuesta muchísimo dinero. La propaganda que le están haciendo a Xochitl Gálvez es gratis en redes sociales y en medios sociales. Ella no está invirtiendo nada y le están haciendo una publicidad bárbara, aunque no quieran. Y me extraña mucho que un Epigmenio Ibarra ya esté mandando esa instrucción de Xochitl esto, Xochitl el otro, cuando yo creo que lo mejor sería atacar al movimiento y no al personaje. Y sobre el movimiento, empezar a involucrar al personaje sin involucrarlo. Pero ahora tú buscas Xochitl Gálvez en las redes sociales, cualquiera, la que se te ocurra, o googlear, o en cualquier buscador, ya es de lo más visto, Claudio. Sí, Juanjo, y aquí hay detalles. Ya hablaste tú la semana antepasada de los números que estaba generando Xochitl con respecto a cada una de las corcholatas y cómo se acercaba en una encuesta que se hace al interior de los partidarios de Morena. Eso significaba que en cualquiera de los escenarios, Xochitl arrasaba dentro de Morena, es decir, con los mismos AMLovers, Xochitl estaba arrasando y con quien más al tiro estaba era con Claudia, pero Sí. obviamente significaba que no estaban contando los votos del ciudadano que es oposición. Es decir, si hoy fueran las elecciones, Xochitl arrasa contra todos. Y no es casualidad que en esta semana Marcelo Ebrard haya solicitado un debate con Xochitl Gálvez, ¿no? Así es. Quien más está ahorita pues viendo que los dados están cargados a quitar del mapa tanto a Dan Augusto como a Monreal y como a Marcelo para que Claudia tenga mayor peso por una estrategia que yo insisto va hacia otro lado. Que si va hacia el lado que yo digo, amigo, te digo que no hay poder que nos ayude, ¿eh? Ahí no nos adelantemos y veamos qué sucede en septiembre o noviembre. La cosa es que eh, si ahorita el quite, digamos, ¿no? La batalla va entre Xochitl y Claudia, es decir, son dos mujeres, la próxima es presidenta, sí o sí, porque entonces vamos teniendo, empiezan a ver estas comparaciones y resulta que ayer intentan manejar una imagen de una Claudia Sheinbaum que con toda la sencillez llega al aeropuerto y se baja sin ningún problema, pero están esperando, pues que se acerque la gente para aclamarla y solicitarla, como sucedía en los tiempos de López Obrador, ¿no? Y resulta que no, es decir, resulta que nadie le hace caso. Ella camina desde que sale del área de llegadas del aeropuerto hasta su vehículo sin que absolutamente nadie se le acerque, ni la salude, ni nada.
¿no? Y ella está, de hecho, incluso baja la velocidad de su paso que tiene normalmente, Sí. esperando y nadie le hace caso. Ella pasó como un personaje más, es decir, ya no tiene. Y además la están grabando, es decir, ya estaba planeado, porque esta grabación, queridos amigos, no es de una persona que está ahí, es del equipo de Claudia, que están esperando el momento en el que la gente se le está acercando para saludarla y aclamarla como ellos están procurando, haciendo este símil con el presidente que sí arrasa, y ella no, y están esperando. Y entonces, pues bueno, vienen los ataques. Pero hay un detalle, porque lo empiezan a querer comparar con Xochitl, y hay un pequeño detallito que para mí es fundamental y que por supuesto no lo han mencionado, pero no sé si tú lo viste, amigo, pero Xochitl llega en un viaje también de avión en otro momento, es decir, no es que coincidieran, pero llega, la gente lo saluda y se acerca la secretaria de Xochitl y le quiere quitar su maleta para cargarla y Xochitl no la deja y se la vuelve a poner. Y ella se lleva su mochila hasta su coche, ¿no? Y claro, la gente la saluda, le hace así, y ella nada más saluda como acostumbra y se pasa. Claudia llega, se acerca a su secretaria y le cargan la mochila y ella se va caminando solita, ¿no? Fíjate Este que no había visto eso. detalle para mí es importantísimo y fundamental, pero importantísimo, ¿no? Si no puedes ni siquiera cargar tu maleta, porque estás esperando que va a llegar la gente a aclamarte y yo necesito las manos para saludar, está hablando de la persona que representa y de la figura que está representando. Y claro, se les cayó y pues bueno, el problema ahorita es que creo que los peores enemigos y los peores críticos de la 4T están dentro de la 4T, porque el equipo de Marcelo y de Adán Augusto empezaron a atacar y a burlarse que a Claudia no la pelan, ¿no? Pero entonces, pues bueno, ya eso es bronca de ellas, digamos, Sí, pero sí, sí, lo sí, están sí. teniendo ahí. Pero me llama la atención que entonces ahora al respecto, pues inmediatamente el equipo, otra vez de Pigmenio y de Jesús Ramírez Cuevas, lanzan a toda su aparato de comunicación a decir todas las cosas, pero el discurso de todos es que los triunfos de López Obrador están respaldando a Claudia. Y yo digo, puta madre, entonces estamos jodidos, porque entonces Claudia no tiene un proyecto. De hecho, ni Claro, Claudia ni nadie tiene proyecto. Están a la sombra de lo que ellos creen son los logros de la 4T. Y en este ellos creen, quiero mencionar muy particular uno que dice y señala este chico, es un muchachito que jura ser reportero, ¿no? Y que está, ¿cómo se llama? Pues ahorita muy aplaudidor, ¿no? sí, sí, sí. Espérame tantitititito, amigo, ahorita te doy el nombre de este chico porque Es el que hace los podcasts en todos Nuevo estos León. tienen podcast y tienen ¿cómo se llama? Sus Programas de YouTube. canales de YouTube. Sí, o sea, de estas cosas, ¿no? Son Fernando Cuevas se llama este muchacho, ¿no? Ya, Fernando Cuevas. Entre ellos, ¿no? Están hablando enumerando las cosas, pero en una de las cosas que está enumerando y por supuesto atacando a este asunto de que Xochitl va a quitar las pensiones y va no sé qué, y tratando de decir es que Claudia trae todo el proyecto del presidente y ella va a continuar con esta pensión que dice les da un respiro a mucha gente que no tiene recursos. Yo digo, a ver, si te estás dando cuenta de lo que estás diciendo, sí, decir claro, que la pensión es un respiro para la gente que no alcanza el dinero, es estar diciendo que el sistema económico del presidente al que tú estás defendiendo es un fracaso. claro, Porque entonces esa beca les están dando un respiro, es decir, están tan desesperados que se están ahogando y si no fuera por la ayuda, entonces no tendrían ese respiro. Por lo tanto, el, el proyecto al cual se está cobijando la próxima candidata que tú estás apoyando es un fracaso total. Por lo tanto, no deberíamos de votar por ello. Es decir, su misma semiótica es equivocada.
Sí, 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 Pero es la semiótica que tienen todos, porque la manera en la que están escribiendo, están asomando los fracasos que están teniendo, ¿no? sí, sí, sí. Y obviamente, pues comparando con todo esto. Y nada más rapidísimo para poder sellar. Ayer que están diciendo que el proyecto o la propuesta de Xochitl, que ya dije está fuera de contexto, es que paguen, cada quien pague sus 70,000 pesos de seguro, que no sé qué. Es decir, están atacando la idea de un seguro social que todavía no funciona, cuando el presidente no puede echar a andar un sistema de salud después de 5 años y que Así hay es. 3 veces una promesa del que el sistema de salud, para que el presidente cumpla la promesa que hizo hace un mes de que a final de este año, ahora sí, en serio, vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. ¿En qué momento debería de empezar a arrancar el sistema de salud, Juan José? O sea, faltan agosto, julio ya se va a acabar. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faltan 5 meses. ¿En cuánto tiempo yo tendría que estar viendo los resultados para que en diciembre el sistema de salud no sea como el de Dinamarca, sino mejor, como dijo el presidente? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué la gente sigue sin medicamentos? ¿Por qué la gente sigue sin atención Qué médica? buen punto, sí. ¿Por qué la gente sigue eso? Pero en lugar de estar viendo, están atacando algo que no tiene razón, que es completamente estéril, como dijiste hace ratito, y no está decir, ¿en qué momento yo tengo que ver, o va a pasar de un día para otro? O sea, así, ¡pum! Ya nos convertimos en un sistema de salud superior de un día para otro. ¿Por qué no lo empiezo a ver gradual? ¿Por qué no lo puedo notar? Pues, porque es una mentira más. Simplemente Claro. no voy a decir el lugar ni nada, pero la semana pasada hubo una tragedia, literal tragedia, en un hospital del Seguro Social, donde una niña de 6 años queda prensada en el elevador. Y cuando ven los contratos, es una empresa contratada, fantasma, que no le había dado mantenimiento, y que lo triste de esto es que empezaron a manejar, no sé con qué motivo o razón, el que ese hospital lo creó y lo inauguró Felipe Calderón. O sea, ¿cómo podemos no asumir esa responsabilidad y le seguimos echando la culpa al pasado? Bueno, es un ejemplo de lo que estás diciendo, no creo que pase. Segundo, para cerrar el tema de las corcholatas, me llama mucho la atención, Claudio, que, que, que por más que les hacen promoción, propaganda, los visualizan en redes sociales y en los medios de comunicación tradicional, no levantan. Y cuando tú ves el actuar de cada uno de ellos, te llama la atención cómo un Adán Augusto dice las mismas frases que López Obrador. En ciertos discursos, esta Claudia Sheinbaum quiere hablar como López Obrador y dice lo mismo que López Obrador. Te puedo decir que para mí, obviamente, ninguno es santo mi devoción, pero para mí que creo que es más original en hacer campañas es Noroña. Imagínate, cuando yo digo que es el más original, ¿cómo estará el nivel de las corcholatas, no? O sea, Ay, amigo. es que tienes que chutarte todo eso también, amigo. O sea, Sí, es pues, parte de para platicar. Pero cuando tú ves que Noroñas no le falla a su diálogo de las 10 de la noche y no falla en estar diciendo que pues las encuestas le favorecen. Ya salió por ahí una encuesta que en primer lugar, según la encuestadora, es Claudia o Marcelo. La mayoría son Claudia. Pero en tercer lugar ya está Noroñas, o sea, dices tú, bueno, pena. está canijo el asunto, pero bueno, están desangelados. Creo que eso ya lo notó el presidente. Creo que el presidente se va a morir en las campañas que él siempre hace y que dejó la oportunidad de ser presidente para ser siempre un líder de campaña. No sé si quieras agregar algo más con respecto a esto, amigo. No, amigo, ya esto ya, definitivamente. Me gustaría solamente como temas adicionales y no porque no dejen de llamar la atención, creo que son irrelevantes, pero muestran eh,
de frente la personalidad de este gobierno. Tú comentabas, pues, de la visita de la señora Estela de Carlotto, ¿no? Que ahora ya representa a las abuelas de la Plaza Mayor heroica. Pero aquí lo que llama mucho la atención, lejos del diálogo, amigo, es, y tú ya a lo mejor nos los podrás decir en cuestión de semiótica, de qué impacto quiso tener el presidente. Me imagino yo que es quedar bien con el gobierno hermano de Argentina, pero aquí demuestras una gran incongruencia, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes decir que no golpeen a las mujeres y tú le golpeas a las mujeres de tu casa? O sea, ¿cómo puedes darle tú un espacio? No es menos importante lo que representa la señora Estela, pero ¿por qué no le das espacio a las mujeres de tu país que están buscando a sus seres queridos? Olvídate de los apoyos, el espacio, por lo menos ese espacio de desahogo, ese espacio de catarsis, ese espacio donde ellas tengan la voz que probablemente pueda hacer eco en muchas mujeres del país. ¿Y por qué todavía al día de hoy no se manifiesta en favor de esto? Y por qué dejar a un lado esa participación ciudadana espontánea de dolor? Porque en este caso es de dolor. ¿Y por qué seguir negando y ocultando esa realidad, Claudio? Juanjo, voy a intentar responder, aunque no significa que tenga la respuesta, pero voy a ponerte un poquito de contexto con esto y por qué yo creo que le dio espacio a Estela de Carlotto. Y que no es que le haya dado el espacio, sino que Estela de Carlotto finalmente vino a tomar ese espacio. Estamos en una situación, para poner un poquito de contexto, en el que la semana antepasada, un grupo de madres buscadoras estaban siendo convocadas a un predio en Michoacán donde habían comentado que había una fosa donde había restos. Sí, Vamos a recordar que hay un grupo de madres buscadoras muy grande en México que están siendo desconocidas por el gobierno, que no tienen el apoyo, que han sido atacadas y amenazadas de que si siguen con su búsqueda van a ser muertas, así asesinadas, y que cuando se han acercado con el presidente y con las autoridades para esto, no les hacen caso, las tienen completamente ignoradas. Y entonces ellas tienen que estar con sus propios recursos y con sus propios medios haciendo una búsqueda desesperada para saber en dónde se encuentran sus hijos, sus familiares, sus etcétera. Y entonces de repente les dan pitazos de decir, hay una fosa, se acercan, llegan y todo. Este fue muy sonado hace 15 días porque justamente cuando están a punto de entrar, hay una explosión de un vehículo. Se sí, habló en algún momento que era un coche bomba y que era un coche bomba que probablemente iba destinado a explotar cuando ellas estuvieran haciendo la búsqueda. sí. Después dijeron que no, que había una mina y que el coche tocó la mina y que explotó. La verdad es que cualquiera de las dos cosas es terrible, porque ellas Sí, iban a entrar a un predio en el que estaba, un predio que era particular y que los dueños dijeron, yo no, yo, o sea, es mi predio y yo no puede ser que haya minas en mi predio porque yo entraba así y todo, no pasaba sí, nada, sí, 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 sí. ¿no? Entonces, si fuera la mina o si fuera el otro, de todos modos cualquiera de las dos podía estar destinado a esto. Sin embargo, pues bueno, evidentemente el asunto Xochitl y el asunto elección para el 2024 llama más la atención y esto se fue difuminando, pero hay una cantidad de ataques, Ujú, de descalificaciones y de quejas que vienen de organismos de derechos humanos del exterior, sí, cuestionando cómo es posible que el gobierno no tenga una atención ante esto y que no haya hecho nada ante un ataque de este tamaño. Y el hecho de que haya una mina antipersonal sembrada en algún predio en Michoacán está hablando de terrorismo, sí o sí. Y eso es gravísimo en términos de un gobierno. Y en esta semana tenemos desaparecida a una de las mujeres líderes de los movimientos de las madres buscadoras. Y entonces Estela de Carlotto viene a México a buscar este apoyo y a darles un apoyo moral a estas madres buscadoras y entonces se acerca, y cuando se acerca a Palacio Nacional, el presidente dice, de aquí soy, y la toma y le da un espacio. Es decir, se está colgando
de la visita. Es decir, no es que esté buscando ni queriendo quedar bien, simplemente está diciendo, como para decirle, mire, si estamos haciendo algo, le estoy dando un espacio, se cuelga, ¿no? Dicen, hacen caravana con sombrero ajeno. Sí, sí, sí. Entonces, cuando la señora de Carlotto, que hoy ya es una abuela, dice, ya tengo nietos, este, está hablando, está diciendo que todo lo que se está haciendo y todo lo que está haciendo mal el gobierno del observador hoy aquí tiene que ser visible en todos lados. Lo está diciendo, le está diciendo al presidente que usted no está atendiendo a las personas. Claro que el presidente eso lo ignora completamente y dice, ya ven, estamos apoyando y por eso está ahí. Y entonces su salida es decir, nuestro hermano, ¿no? Gobierno. Entonces ya la señora dice, bueno, sí, es porque hacemos vínculos, pero vengo porque en México no somos hermanos, somos hermanísimos, ¿no? Pero somos hermanísimos con la gente que está buscando y con la que estamos empáticamente solidarizándonos con la búsqueda porque sabemos lo que implica no tener claro dónde están nuestros desaparecidos. No porque el gobierno esté haciendo las cosas bien, ¿no? Y eso es una de las cosas que hay que tener. Ese detallito que lo pueden ver en la conferencia, en la versión estenográfica o en YouTube, vean el discurso de la señora de Carlotto. Le está diciendo al presidente que lo que él está haciendo con respecto a las personas desaparecidas está mal hecho y que no está atendiendo. Es una Claro. denuncia que además la señora tiene, pues por favor, después de cuántos años tiene la señora buscando, eras de las fundadoras del movimiento de la Plaza de Mayo, por supuesto que tiene los huevos, más que cualquier presidente y que cualquier otro activista, de poderle decir enfrente de las cosas. Además, pues ella qué represión pudiera tener frente al presidente de México, ¿no? Pues claro que le va a decir las cosas. Y conociendo el movimiento de comunicación de Jesús Ramírez Cuadra, lo iban a minimizar y a ocultar. Y pues, ¿qué pasa? Échenselo de Xochitl con los 70,000 pesos del seguro para que la señora, para Sí, que sí, no sí. pase que la señora le dijo al presidente sus verdades en cuanto a su inutilidad y su ineficacia. Claro. Oye, amigo, y para cerrar con broche de oro, ¿qué te parece la declaración de ayer del subsecretario Hugo López Gatell? Él estaba Es un idiota. sí, 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 estaba con familiares hablando de ciertos temas y llegan familiares que tienen desabasto de medicamentos de Psiquiátricos. problemas psiquiátricos. Y él les dice que no sean arrogantes y que no opaquen la atención de los demás. Claudio, una persona que llevó una estrategia de pandemia pésima, que dijo que iban a morir máximo 60,000 mexicanos y murieron 800,000. Una persona que dice que el presidente tiene fuerza moral, no de contagio, que avala el que nos abracemos, el que avala el que el cubrebocas no es necesario. ¿Por qué están esos personajes? Lo pongo a la discusión de todos los que nos ven. ¿Por qué esos personajes siguen con el gobierno? ¿Será entonces que el presidente sí tenga razón en que dice que él quiere que sean 90% honestidad y 10% capacidad? ¿Será de veras el reflejo de eso, amigo? Porque no me cabe la menor duda que este personaje, Hugo López Botel, en cualquier otro gobierno decente ya estuvieran llevándolo a juicio, amigo. Solo voy a decir que López Gatell hizo un López Gatell ayer, ¿no? Okay. Sea, es nefasto. El señor Sí, sí, de verdad tiene que impresentable. estar en la cárcel. Por lo que hizo ayer fue reconocer que hay un desabasto de medicamentos, que no se está haciendo nada, y quiso echarle la culpa a la gente, ¿no? O sea, el reclamo que ustedes están haciendo opaca las necesidades de los demás. O sea, de verdad fue decir, sí, estoy opacando, pero no me hagan eso porque entonces, todos están igual de jodidos. No tienen por qué estar ustedes más jodidos que los demás. O sea, nefasto. El señor de verdad merece estar en la cárcel. Pues sí, esta semana pinta muy interesante, amigo. Empieza otra vez ya, en teoría, van a empezar las firmas de los candidatos de la alianza opositora. De estas firmas tiene que salir durante agosto tres, que van a ser ya los que van a presentar ya como candidatos formales a partir de noviembre.
Y pues ya veremos cómo las asambleas informativas de la defensa de la transformación se llevan a cabo ya no en plazas públicas, sino en salones privados. ¿Y qué resultados da eso? Realmente quien busca salirse del huacal sin poderse salir del huacal es Marcelo Ebrard. Y cuando tú dices que pidió, pues vamos a debatir Xochitl. Xochitl le contestó de una manera muy inteligente. Él dice, no son los tiempos. Nada me encantaría debatir con Marcelo Ebrard porque se me hace una persona brillante, pero hay que esperar a que suceda esto. Entonces, yo insisto, yo creo que los ataques a Xochitl Gálvez no van a parar. No, Creo yo que el único que está inflando ese globo y que va a pasar de ser una moda a algo real va a ser el presidente. Haz de cuenta que lleva toda una estrategia mercadológica muy eficiente, muy eficaz para colocar realmente a Xochitl. Ignoro si lo hace de una manera consciente o inconsciente, pero si el presidente tuviera personas inteligentes a su lado, que también hay que ver si el presidente las escucharía, pero si eso. el presidente fuera un poco inteligente, lo menos que podría hacer es ya dejar de hablar de Xochitl. Hacer a un lado el tema de Xochitl, actuar como presidente, dejar que las cosas fluyan y que toda su propaganda que está en contra de Xochitl la hiciera a un lado. Lo que sí te puedo decir es que esa teoría que tú manejabas o manejas todavía y que yo hasta hace un mes dudaba, la clave está en esto, amigo. ¿En qué tanto sí realmente el presidente sigue levantando a Xochitl y le sigue dando todo el escaparate? Porque entonces sí se le puede escapar de las manos y entonces sí puede llegar al grado de que ponga en duda las siguientes elecciones al grado de manejar un fraude, pero aquí hay algo que hay que reflexionar, amigo. López Obrador ya va de salida, entonces los diferentes poderes sí pueden de alguna manera ver en esa debilidad el poder darle equilibrio al país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto le convendría a una presidenta en el INE o qué tanto le convendría a los diferentes eh, dirigentes de la Cámara de Diputados, senadores, al mismo ejército, jugársela por un presidente que ya va a perder el poder? Creo yo que ahí estarían dispuestos a hacer lo que hizo Peña Nieto, a pactar con Xochitl Gálvez para no verse afectados y cederle el poder. Y entonces ahí es donde viene algo muy interesante, donde espero tú y yo estemos presentes y las diferentes teorías que manejemos, el mismo presidente y la misma vida política nos vayan dando luces y sombras de lo que va a pasar, amigo. Pues ya lo estaremos platicando, amigo, porque seguro va a dar mucho de qué hablar y vamos a ver cómo se pone esta semana que ya empiecen las firmas. Así es. Vamos a ver y nos vemos primero Dios la próxima semana. Y como siempre, pues agradecer a todas las personas que se siguen suscribiendo. Se me hace muy padre eso, porque Muchas el espacio es de gracias. dos ciudadanos. O sea, aquí no hay patrocinio de nada. Ya, a mí en lo personal, Claudio, discúlpame, ya me criticaron que por qué me he visto así, que por qué no lo hago más. Le digo, güey, esto es ciudadano, cabrón. O sea, el día que ya tengamos línea, hay un patrocinio agarre fuerza, pues nos agarramos como el pinche Chumel, cabrón, ya vamos a hacer este stand-up y Ajá. espacios, que sería interesante, pero creo que no es realmente el interés nuestro, sino pues como ciudadanos, no sé, nosotros tú y yo llegamos a un pacto que esto iba a durar hasta que López Obrador se fuera. No sé qué tanto vamos a seguir en esto después de López Obrador, pero créeme que el espacio fue abierto porque nos cansamos de tanta mentira, Claudio, no del personaje en sí. No, O no. sea, yo podría tener filia y fobia por López Obrador, pero yo, cada programa, insisto, lo que hacemos aquí es simplemente eh, compartir con los que nos ven si López Obrador está cumpliendo lo que prometió
durante 18 años con lo que está haciendo y en base a eso es como se forma el debate, amigo. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa y esperemos a ver qué sucede con la comida que está en la mesa, Pendiente. amigo. Así es. Ok. Pues mi querido Juanjo, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Estaremos pendientes de todo lo que pasa y pues sigan apoyándonos, amigos, a compartir el programa, a suscribirse y a poner la campanita para avisarles de nuestras nuevas emisiones. Perfecto, pues Claudio, te mando un fuerte abrazo, como siempre un gusto verte y esperemos que todos los que nos ven se encuentren bien, de salud en todos los aspectos, así como seres queridos y nos vemos el próximo programa. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.